canal de las Hijas del Rey. Yo soy Silvia y hoy me toca compartir contigo la parábola del rico y Lázaro, que la encuentras en tu Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al 31. Si estas parábolas te gustan, te invito a que te suscribas, actives la campanita, le des me gusta y la compartas. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, también el rico fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él clamó a voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en este lugar. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguien fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, esta parábola es muy preciosa y muy ilustrativa de nuestra vida aquí en la tierra. Vemos a este hombre lleno de insensatez, de crueldad, de impiedad, de indiferencia y de una ceguera espiritual, cegado por las riquezas de este mundo. Y recordemos que nada nos vamos a llevar. Hay muchas parábolas donde Jesús nos ha hablado a nosotros. Ahí le hablaba a los fariseos, pero nosotros, así como dice la parábola, nosotros también tenemos ahora la Biblia. Tenemos todo lo que tiene el Antiguo Testamento y todo lo que tiene el Nuevo Testamento. Entonces nosotros estamos mucho más responsabilizados a hacer la voluntad de Dios. No vamos a tener excusas de decir: ay, yo no oía, yo no tenía una Biblia. Ahora, donde quiera se habla de la palabra de Dios, gracias a Dios que da esa libertad todavía, porque en muchos lugares ya no. Entonces, en esta parábola, Jesús está hablando a sus discípulos y a los fariseos. Jesús tuvo un amor enorme por los fariseos. Él quería que nadie se perdiera, que todos vinieran al arrepentimiento. Y en esta parábola, pues hay un hombre que se salva y un hombre que es condenado por sus mismas actitudes. Entonces, yo te invito a que tú dispongas tu corazón a oír qué nos dice.
Y Jesús les hablaba de este hombre que tenía muchas riquezas y les relata la historia de que ese rico vivía con muchos lujos. ¿Por qué? Porque Dios le había dado riquezas, porque todo viene de Dios. Nadie puede decir, yo soy rico porque trabajé mucho. Dios le dio primero la vida y Dios le dio la oportunidad de hacer riquezas en esta tierra, pero también Dios nos dice para qué son las riquezas. Entonces Lázaro era un pobre mendigo con su cuerpo lleno de llagas. ¿Y quién atendía a Lázaro? Solo los perros. Lázaro llegaba todos los días a sentarse frente al portal de la casa del rico a pedir limosna. Y el mendigo Lázaro observaba a diario los espléndidos banquetes que se servían en ese lugar y deseaba comer las migajas que caían de las mesas porque quería saciar su hambre, pues veía la abundancia de comida y él no tenía. Pero el rico veía a Lázaro y él no se condolía de él, no le daba tal vez ni el saludo. Pero el hombre rico diariamente veía a Lázaro frente a su puerta, pero ignoraba su dolor, ignoraba su situación, ignoraba sus llagas y no hacía nada para ayudarlo. Aún en su sufrimiento de Lázaro venían los perros y lamían sus llagas. Imagínate, el perro es el mejor amigo del hombre y ha sido domesticado, y a veces castigamos al perro y le hacemos horrible, pero él viene y te quiere. Y así venían estos perros a lamer las llagas de Lázaro. Y al paso del tiempo, ambos, el rico y Lázaro, mueren y todo cambia. Lázaro fue llevado, dice la parábola, por los ángeles al seno de Abraham. Imagínate qué dicha, que ahora él está en el seno de Abraham, en ese lugar de descanso y de paz. Y el hombre rico, en cambio, pues fue sepultado y después fue al Hades, a un lugar de tormento. Imagínate, nadie quiere llegar allí. Que Dios nos ayude a no llegar a ese lugar. Y desde el Hades, el hombre rico pedía ver a Lázaro y que le pedía al padre Abraham y le decía: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro. Manda a Lázaro que moje su dedo en el agua y toque mis labios, mi lengua, y sacie este sufrimiento que tengo aquí, esa sed. Pero ¿sabes? Ahí vemos cómo el hombre rico todavía no muestra arrepentimiento, no muestra piedad por Lázaro, no ve que Lázaro está en un lugar mejor en el que él se encuentra, sino todavía lo sigue viendo como un hombre pobre que tenía que servirle a él. Pero el padre Abraham le dice: no puede ir Lázaro de aquí. El hombre rico estaba mostrando su corazón vanaglorioso, vanidoso, arrogante, lleno de orgullo. Él seguía considerando a Lázaro un hombre inferior a él. Pero el padre Abraham le explica por qué él y Lázaro se encuentran en lugares diferentes. Y lo hace consciente y quiere hacernos conscientes a nosotros también qué lugar vamos a escoger nosotros al oír esta parábola. Y el hombre entonces recuerda a sus hermanos y le dice: Padre Abraham, envía a alguien a advertirle a mis hermanos sobre este tormento para que no vengan aquí. Yo no quiero que vengan aquí y tengan el mismo sufrimiento que yo estoy teniendo. Y Abraham le recuerda y le dice: tienen los textos sagrados, dice, tienen a Moisés y a los profetas, y que debían escuchar lo que decían, ya que si no escuchaban, tampoco se convencerían al mandar a alguien de entre los muertos. Y para ello también quiero decirte que en el Antiguo Testamento, Dios también preparó a su pueblo. Y dice en Deuteronomio 30, versículo 19, dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía nos dice: escoge pues la vida.
En Levítico 19, versículo 10 dice: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Aquí les estaba diciendo que no recogieran todo, que dejaran para el extranjero y para el pobre. En Levítico 23, 22 nos dice: cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón. Para el pobre y el extranjero lo dejarás. Fíjate qué precavido era nuestro Dios diciéndole lo que debían hacer. Y en Deuteronomio 15, versículo 7 nos dice: cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos, no endurezcáis vuestro corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, sin falta le darás. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque de ello te bendecirá Jehová tu Dios, porque no faltan menesterosos en la tierra. Aquí les está diciendo: denles. Si ustedes tienen que dar, y entre más den, yo más los voy a bendecir. ¿Sabes? Es una gran bendición cuando tú das. No es que te vuelvas mezquino, envidioso, egoísta, porque Dios te va a prosperar. Entonces sí tenían el conocimiento, por eso le dice: tienen el conocimiento, háganlo, estúdienlo, óiganlo. Nosotros ahora tenemos doble, porque tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia completa, hay cantidad de versiones con lo que tú puedes leerla. Y en esta parábola muy claramente Jesús nos enseña que el tiempo de decidir dónde pasaremos la eternidad es ahora, es en nuestro diario vivir, es qué hacemos con lo que aprendemos. ¿Lo ponemos en práctica o decimos: ay no, yo por qué voy a dar? Si yo trabajo, si yo me canso, si es mi dinero, si es mi yo, y siempre somos yo y nunca reconocemos que todo viene de Dios. Todas esas bendiciones vienen de Dios. Dios ama a los ricos y ama a los pobres, y los bendice a los dos. Y nosotros nos dio un libre albedrío de escoger a dónde queremos ir, si al Hades o al seno de Abraham. Entonces también nos enseña que nosotros debemos no centrarnos en nosotros mismos como el rico, que estaba lleno de insensibilidad, de crueldad, de impaciencia, de indiferencia, tenía una ceguera espiritual. Él solo vivía para él mismo. Y Dios te dice en estos versículos que viste que tú debes dar, y entre más des, Dios más te bendice. Nos enseña también que las riquezas materiales no nos servirán en la eternidad. No sigas acumulando riquezas que tienes y ya parece tu casa un castillo de vejestorios. ¿Por qué? Porque no los compartiste, porque no lo diste, lo tuviste y a veces ya está viejo y mejor se va a la basura. Pero cuando lo tuviste no lo compartiste. Entonces nos habla Dios y nos dice que nosotros debemos amarnos y disfrutarnos y disfrutar lo que Él nos da con nuestro prójimo. Que tengamos ese amor de Jesús por aquellos que están sufriendo, que están necesitados. Debemos dedicar nuestro tiempo a leer más la palabra y a permitir que Dios transforme nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Ahora bien, también a nosotros nos dice algo nuestro Padre eterno en ¿qué versículo es? En el libro de Mateo, en el capítulo 25, y te lo voy a leer, y dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, reservado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, también a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy claramente nos habla nuestro Señor. Nosotros escogeremos a qué lugar iremos. Dios no está peleado con los ricos y los pobres. Dios ama al rico y ama al pobre, pero quiere que nosotros vivamos como hermanos en armonía, ayudándonos, apoyándonos. Nadie puede decir no tengo, tenemos las manos, podemos ir y barrerle su casa al enfermo, podemos ir y lavarle su ropa, podemos ir y ponerle una inyección, podemos ir a servirle, podemos ir a las cárceles a llevar la palabra, podemos ir a los mercados, a los parques, no sé a qué te mueva Dios, pero Dios te ha dado vida para que tú le sirvas. Somos siervos del Señor y estamos para servirle. Él nos ama y Él sirvió tanto que dio su vida por ti y por mí. Y sabes, aquí el hombre rico pedía que mandara a un muerto a decirle a sus hermanos que aún vivían. Pero sabes, nosotros tenemos a Jesús que resucitó de los muertos y está vivo y está diciéndote: aquí estoy y te amo y te busco. No pierdas el tiempo. No te vas a llevar nada. Las riquezas son para que tú las disfrutes aquí. Y ya oyeron los versículos, y son muchísimos versículos donde nos habla de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros. Que si ves a alguien cargando su bolsa y le pesa mucho, tú lo puedes ayudar. Dios te ama y Dios quiere que tú seas un siervo bueno, útil, y que si tienes riquezas las compartas. Que Dios te bendiga. Soy tu amiga Silvia y fue un placer estar contigo. Este es tu canal de las Hijas del Rey. Comparte todo lo que sea para bien. Dios te bendiga. Hasta pronto.